Hola, en este video vamos a ver un caso más de la ecuación de la circunferencia, un caso interesante que puede llegar a suceder en un problema, que es cómo determinar una circunferencia tangente a tres rectas secantes, es decir, cómo hacer la ecuación de esa circunferencia. ¿Qué vamos a ver particularmente? Algunos conceptos previos que necesitamos entender primero para poder ir al problema y después sí el problema en sí. Entonces, nuestro problema no perdamos de vista que es hallar la ecuación de una circunferencia conociendo tres tangentes a ella. ¿Qué concepto previo necesitamos manejar para esto? Vamos a recordar lo que son las bisectrices interiores de un triángulo. Si tenemos un triángulo, cualquiera sea él, por ser un triángulo tiene efectivamente tres ángulos. Y si a cada ángulo le consideramos su bisectriz, vamos a observar que las bisectrices se van a cortar en un punto que es el incentro. El incentro es el centro de una circunferencia inscripta en ese triángulo. Recuerden que la bisectriz de un ángulo tiene como propiedad, o mejor dicho, los puntos de la bisectriz del ángulo tienen la propiedad de estar a la misma distancia de los dos lados del ángulo en cuestión. Por lo tanto, todos los puntos de esta bisectriz van a estar a la misma distancia de estos dos lados de este triángulo. Lo mismo va a pasar con esta bisectriz. Todos los puntos de ella van a estar a la misma distancia de estos dos lados. Y lo mismo va a pasar si tenemos en cuenta esta otra bisectriz. Ahora bien, si ustedes miran un triángulo, siempre se puede trazar una circunferencia que toque los tres lados del triángulo, o sea, una circunferencia inscripta. Esa circunferencia tiene que tener un centro, y ese centro va a estar a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia. Eso incluye a los puntos de contacto de la circunferencia con cada lado del triángulo. Por lo tanto, este punto va a estar a la misma distancia de acá, que de acá, que de acá. ¿Eso qué significa? Que este punto está a la misma distancia de los tres lados del triángulo. Por lo tanto, significa que ese punto va a pertenecer a esta bisectriz por estar a la misma distancia de estos dos lados, a esta bisectriz por estar a la misma distancia de estos dos lados y a esta bisectriz por estar a la misma distancia de estos dos lados. Entonces, por ese motivo, es que el punto de corte de las bisectrices es el centro de esta circunferencia. Se conoce como incentro. Ahora bien, vayamos a ver este otro concepto, las bisectrices exteriores de un triángulo. Entonces, si consideramos un triángulo y prolongamos uno de sus lados, cualquiera sea, por ejemplo, este de aquí, se nos va a formar un ángulo que va a ser adyacente al ángulo interior de ese triángulo asociado a ese vértice, donde se prolongó el lado. Si se fijan bien, todo esto es un ángulo llano. Por lo tanto, es un ángulo de 180 grados. ¿Eso qué significa? Que este ángulo interior con este ángulo exterior son suplementarios, suman 180. Además comparten un ángulo, por eso decimos que son adyacentes. Eso es lo que se conoce como un ángulo exterior. Si a ese ángulo le trazamos la bisectriz, se va a llamar bisectriz exterior. Entonces los triángulos no solamente tienen bisectrices interiores, sino que tienen también bisectrices exteriores. Ahora bien, vamos a ver si hay algún tipo de relación entre estas bisectrices que están indicadas acá. Recuerden que la bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales, o sea que esta bisectriz, que está marcada aquí horizontal, divide al ángulo exterior en este ángulo y en este ángulo, ambos iguales. Ahora bien, la bisectriz interior hace lo mismo, divide este ángulo interior en dos iguales, este de la izquierda y este de la derecha. Entonces, vamos a observar un detalle. Si nosotros sumamos este ángulo de la izquierda, ¿sí?, la mitad del ángulo interior, más este ángulo superior, o sea, esta mitad del ángulo exterior, ¿sí?, o sea, medio ángulo interior y medio ángulo exterior. Es lo mismo que este ángulo que está aquí, que es el ángulo que forman las bisectrices, porque acá tengo medio ángulo exterior y medio ángulo interior. ¿Qué significa eso? Si la suma de los cuatro ángulos determinados acá, o sea, los cuatro medios ángulos, son 180 grados, fíjense que el ángulo que forma la bisectriz exterior con la interior es un ángulo recto.
¿Por qué? Porque este ángulo es la mitad de todo el ángulo llano. ¿Sí? El ángulo llano está formado por dos mitades de ángulo interior y dos mitades de ángulo exterior. Una mitad de uno más una mitad del otro es la mitad de todo, por lo tanto resulta ser un ángulo de 90 grados. Y esa es una propiedad fundamental, que las bisectrices forman un ángulo de 90 grados, exterior con interior. Ahora bien, vayamos a otra cosita más, para meternos en el tema de la circunferencia, que son tangentes en triángulos, y eso nos va a llevar a plantear el problema al revés. Es decir, de hallar la ecuación de la circunferencia si conocemos tres tangentes a ellas que van a determinar obviamente un triángulo. Fíjense, lo que está en azul son dos rectas secantes. Por el momento no miren las que están en rojo. Estas dos rectas que son secantes determinan cuatro ángulos. Este ángulo superior, este inferior, son ambos opuestos por el vértice, son ángulos iguales. Este que está a la derecha, que en este dibujo queda obtuso, y este de la izquierda, lo mismo. Son opuestos por el vértice. Si consideramos la bisectriz del ángulo superior, sería esta semirrecta de aquí. Si consideramos la bisectriz de este ángulo de la derecha, sería esta bisectriz de acá. Si consideramos el ángulo inferior, esta sería la bisectriz. Y si consideramos el otro, sería esto. Ahora bien, las bisectrices de dos ángulos opuestos por el vértice determinan una misma recta, ¿sí? Entonces, si tengo el ángulo de la izquierda con el ángulo de la derecha, la bisectriz del ángulo de la izquierda con la bisectriz del ángulo de la derecha me forman, o sea, la unión de ellas me determina una recta. Y lo mismo va a pasar con la bisectriz del ángulo superior y la bisectriz del ángulo inferior. Son semirrectas cada una de ellas, pero la unión me da una recta. Cuando hablo unión no me refiero a este punto, no es donde se unen. Unión, hablo de unión de conjuntos, es decir, de un conjunto más grande porque tiene más elementos, formado con los elementos de dos conjuntos en este caso. Es decir, esta bisectriz es un conjunto de puntos, esta bisectriz es otro conjunto de puntos, un conjunto que reúne los puntos de los dos conjuntos es la unión de conjuntos, que es este conjunto más grande que es una recta. ¿Sí? Bien, ahora la unión de los cuatro conjuntos de las cuatro semirrectas me da esta cruz que tengo acá, que son dos rectas, y es lo que se conoce como unión de bisectrices. Ahora bien, vayamos a lo que sigue. Esto lo voy explicando porque lo vamos a necesitar en el práctico después. Ahora tenemos esta situación que va directamente relacionada con el problema. Fíjense, tenemos tres rectas en negro que son secantes. Estas rectas secantes me van a formar aquí un triángulo. Y si ustedes se fijan, vamos a tener tres circunferencias asociadas a ese triángulo por fuera y una por dentro. Vamos a analizar primero, bueno, el caso de la de adentro ya lo analizamos al principio cuando vimos las bisectrices interiores de un triángulo. Pero vamos a detenernos un poquito en qué pasa con estas circunferencias de afuera. Vamos a observar estas rectas que están trazadas aquí en verde, estas semirrectas aquí en verde. Acá tenemos una bisectriz interior del triángulo. Ahora bien, aquí tenemos un ángulo exterior y la bisectriz correspondiente, que es esta de aquí. Esta es una bisectriz exterior. Y aquí lo mismo, tenemos un ángulo exterior y una bisectriz exterior. Fíjense que esa bisectriz interior con las dos bisectrices exteriores de los otros dos ángulos de ese triángulo se cortan en este punto. Ahora bien, todas son bisectrices, sean exteriores o interiores, son bisectrices. Por lo tanto, este punto va a estar a la misma distancia de esta recta que de esta otra, por estar en la bisectriz exterior esta. Este punto también va a estar a la misma distancia de esta recta que de esta, por ser de la bisectriz exterior. Y va a estar a la misma distancia de esta recta que de esta, por pertenecer también a la bisectriz interior. Entonces, este punto está a la misma distancia de las tres rectas. Este punto se llama exincentro, ¿sí? Es el punto de corte de dos bisectrices exteriores y de la bisectriz interior del otro ángulo. Bien, así como se hizo este planteo para esta situación, también tenemos que poder plantearlo para esta situación aquí, o sea, para esta circunferencia y para esta otra, ¿sí? No lo dibujé acá porque el dibujo va a quedar demasiado confuso, hay demasiadas líneas.
Pero acá también puedo trazar la bisectriz exterior aquí, la exterior de este otro que viene por acá, y la interior de este ángulo que viene por acá, y todas van a pasar por el centro de esta circunferencia. Y lo mismo se puede hacer con esta otra. Entonces, ¿a qué voy? Nuestro problema es hallar la ecuación de una circunferencia conociendo tres tangentes a ella. O sea, si tengo una circunferencia y tres tangentes, en realidad no voy a tener una única circunferencia. O sea, si de partida tengo tres rectas y ellas van a ser tangentes a circunferencias, en realidad me van a determinar 4 circunferencias. A eso es a lo que iba. No es una sola circunferencia. No es solo la que está dentro en el triángulo que se forma, sino que también tenemos circunferencias que van por afuera de ese triángulo. Entonces, vamos a determinar 4. Entonces, vamos a entender la situación de nuestro problema de partida. Tenemos tres rectas y queremos determinar 4 ecuaciones de circunferencias. ¿Qué vamos a necesitar? Para hallar las ecuaciones de estas circunferencias necesitamos hallar sus centros. Los centros son puntos de corte de bisectrices, ya sean exteriores o sean interiores. ¿De dónde obtenemos esas bisectrices? Vamos a tomar, por ejemplo, este vértice de este triángulo, el de arriba. Esta bisectriz y esta bisectriz me van a formar una recta. La bisectriz interior acá va a ser también determinante de otra recta que venga acá. Es decir, en este vértice de este triángulo que está acá, nosotros vamos a tener 4 bisectrices que van a determinar 2 rectas, o sea, una unión de bisectrices. Nosotros vimos en este canal, en un video en la parte de rectas, cómo determinar la ecuación de bisectrices. Lo voy a dejar al link en la descripción de este video, porque si no se acuerdan, vayan a eso, de cómo determinar la ecuación de bisectrices de los ángulos que determinan 2 rectas secantes. ¿Qué significa? Que nosotros, para este punto de corte de estas 2 rectas, vamos a determinar 2 bisectrices. Una va a ser esta de acá y otra va a ser esta de acá. Lo mismo podemos hacer con este vértice, o sea, donde se cortan estas otras 2 rectas, y lo mismo acá donde se cortan las 2 rectas. De esa forma entonces vamos a obtener las 6 bisectrices asociadas a estas 3 rectas. Es decir, cuando hablo de 6 bisectrices me refiero a 6 rectas, ¿sí? Porque en realidad si digo bisectriz es una semirecta. Pero de ahora en adelante me voy a referir a la recta, o sea, a 2 bisectrices de ángulos opuestos por el vértice. A eso me voy a referir. Entonces, en este punto de corte podemos determinar 2 de esas rectas. Una que viene así y otra que viene así. Que serían perpendiculares entre sí. Estas que están acá, una así y la otra así. Entonces, por cada vértice tengo 2 rectas. Como tenemos entonces 3 vértices, vamos a tener 6 rectas. Y esas 6 rectas se van a cortar, ¿sí? Y van a determinar los centros que estamos buscando. Fíjense, por ejemplo, que el centro de esta puede salir de la bisectriz de acá como de la bisectriz de acá, de este vértice, si considero solo las exteriores. Pero también, este centro va a salir de la bisectriz interior aquí con cualquiera de las exteriores. O sea que tengo un montón de combinaciones. Tenemos 6 rectas que se van a cortar y fíjense que esos puntos de corte siempre van a ser los centros. O se van a cortar en el centro de este triángulo o se van a cortar en cualquiera de estos 3 centros que tenemos afuera de ese triángulo. Entonces, tenemos 3 rectas, me van a generar 6 bisectrices y esas se van a cortar en cualquiera de esos 4 puntos. Obviamente va a haber situaciones de repetición, es decir, situaciones en las que 2 rectas distintas me van a determinar un mismo punto. Porque aquí, por ejemplo, es claramente visible en este dibujo, hay 3 rectas diferentes que pasan por este punto. Por lo tanto, este punto va a ser el resultado de cortar esta recta de acá con la bisectriz interior. O esta otra bisectriz exterior con la bisectriz interior. O el corte de estas 2 bisectrices exteriores. O sea que, si nosotros hallamos las ecuaciones de las 6 bisectrices y planteamos sistemas para hallar la intersección, es decir, el corte de esas rectas, en realidad vamos a tener un montón de sistemas para practicar y nos van a determinar 4 puntos solamente. ¿Cuántas posibilidades de armar sistemas tenemos? Montones. Pero hay que tener cuidado, porque algunos de esos sistemas nos van a determinar también estos vértices que están acá, que son los vértices de este triángulo que se forma. Claro, porque fíjense, 2 bisectrices
perpendiculares entre sí, que son unión de bisectrices, se cortan en un vértice. Y ese punto de corte no nos va a servir, porque ese punto de corte no es el centro de una circunferencia, ¿sí? Entonces vamos a tener un montón de sistemas de ecuaciones y solamente algunos nos van a ser útiles. ¿Cuántos sistemas de ecuaciones vamos a tener? Observen un poquito. Tenemos 6 rectas y vamos a tomar de a 2. O sea que son combinaciones, ¿sí? Vamos a combinar 6 rectas tomándolas de a 2. 6 por 5, 30 sobre 2, eso nos va a dar 15. O sea que tenemos 15 sistemas. De esos 15 sistemas, un sistema nos va a dar este punto, que es el sistema formado por las dos rectas bisectrices que salen del mismo vértice. Otro sistema nos va a pasar acá y otro sistema va a estar relacionado con este vértice. O sea que hay 3 sistemas que no nos van a servir. Por lo tanto, de esos 15 sistemas, solamente nos van a servir 12 sistemas. Y como son solo 4 los puntos, se supone que cada sistema que planteemos nos va a dar, o sea, 3 sistemas nos van a dar este punto, 3 sistemas nos van a dar este punto, 3 sistemas nos van a dar este punto y 3 sistemas nos van a dar este otro punto. Ahí están los 12 sistemas efectivos. Los otros 3 nos van a dar los vértices que no nos interesan. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuáles son los sistemas que no tenemos que armar, los que nos van a determinar estos vértices? Y bueno, aquí lo que se hace es razonar lo siguiente. El método para hallar las bisectrices parte de 2 rectas que se cortan. Por lo tanto, las 2 rectas que me genera el método ese, las 2 primeras que aparezcan, van a ser de un vértice mismo. Con esas 2 no puedo armar un sistema. Las otras 2 van a aparecer de otras 2 rectas. Entonces, a esas 2 tampoco las puedo utilizar. Y las otras 2 van a salir también de comparar 2 ecuaciones de rectas, ¿sí? Porque está relacionado a 2 rectas que se cortan. Entonces, esas 2 bisectrices que obtenga de ahí tampoco las voy a poder utilizar, porque me van a determinar los vértices estos y no centros. Sino que voy a tener que usar una bisectriz de las que se obtienen cuando planteamos para 2 rectas con otra que se obtiene cuando planteamos para otras 2 rectas. Entonces tenemos que combinarlas de diferentes fuentes. Esa va a ser la manera. Ahora bien, una vez que determinamos los centros, simplemente vamos a hallar la distancia a cualquiera de las rectas y obtenemos el radio. Y con eso sí vamos a plantear la ecuación de la circunferencia. Fíjense que cualquiera de los puntos en cuestión que hallemos está a la misma distancia de esta recta o de esta recta o de esta recta, o sea, de cualquiera de las rectas. Por lo tanto, el problema se va a reducir simplemente a, una vez que tengamos los 4 centros, hallar la distancia de esos 4 centros a una recta cualquiera. Podemos elegir una y hacerlo para la misma recta a los 4 puntos. Y obtenemos los 4 radios. Pero vayamos entonces al ejemplo, porque de esa forma se va a entender mejor todo este palabrerío. Bien, vamos a este ejemplo. Hallar las ecuaciones de las circunferencias tangentes a las rectas de ecuaciones, estas 3. Tenemos una en forma implícita, una forma explícita y una forma segmentaria. Para complicarlo más el problema, vamos a hacerlo así. Las damos a las rectas en 3 formas distintas. Bien. Entonces, necesitamos para empezar a hallar las bisectrices de los ángulos que forman las rectas tomándolas de a 2. Entonces, para hallar las bisectrices, si no se acuerdan, vamos a dejar un link del video que habla de eso. Y bueno, necesitamos escribir estas rectas en forma implícita para empezar. Porque para hallar las bisectrices necesitamos la forma normal, la segunda forma, y para eso tiene que estar primero implícita. Entonces vamos a transformar estas ecuaciones en forma implícita. Vamos a empezar por la de la derecha, que es la más compleja. Fíjense que tenemos menos 5 y 12 de denominadores. Vamos a multiplicar por 60, porque 5 por 12 da 60, para eliminar las fracciones. Entonces lo primero que vamos a hacer en las formas implícitas. Vamos a multiplicar por 60 la ecuación de la derecha. 60 por x dividido a menos 5 da menos 12x. 60 por y sobre 12 da 5y. Y 60 por 1 da 60. Vamos a pasar este 60 restando y nos queda esta ecuación, que es la ecuación de la recta en forma implícita. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta ecuación. Este 4 que está restando lo pasamos sumando y nos queda igual a 0. Y tenemos entonces para esta recta la forma implícita. Y esta otra, la primera, ya está en forma implícita. Entonces vamos a sacar en limpio estas 3 rectas que están aquí, estas 3 ecuaciones que están aquí, que son las rectas tangentes, ¿sí? Las originales del problema. Vamos a anotarlo acá arriba para tenerlo a la vista. Tenemos las 3 rectas aquí arriba. Ahora lo que vamos a hacer es armar las ecuaciones de las bisectrices. Recuerden que para eso lo que tenemos que hacer es esto. El método era
usar la forma normal de la ecuación de una recta, la forma normal de la ecuación de otra recta y además igualar estas expresiones. Fíjense, la ecuación normal era, en la segunda forma, la forma implícita en el numerador dividido más menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. A sería menos 12 y b sería 5. Menos 12 al cuadrado da 144, 5 al cuadrado da 25. Si vamos a usar la ecuación de esa recta, vamos a hacer lo mismo. A vale 0 y b vale 1, porque no tenemos término en x. Entonces, a al cuadrado va a ser 0 y b al cuadrado va a ser 1 al cuadrado, o sea 1. Entonces, igualando la expresión del primer miembro de la forma implícita de esta ecuación sobre más o menos raíz cuadrada al cuadrado más b cuadrado, a lo mismo pero de la otra recta, operando aquí vamos a obtener entonces la bisectriz. Ese era el método. Si no, ya les digo, miren el video que tiene que ver con cómo se hallan las bisectrices. Y después vamos a hacer lo mismo pero con esta recta y esta recta. Es decir, recuerden que son 6 bisectrices las que vamos a obtener, ¿sí? 2 por cada par de rectas. Un par va a ser esta primera recta con la segunda. Es esto que estamos planteando acá. Después vamos a hacer la primera con la tercera. Y en una transparencia posterior a cuando completemos esta, va a ser la segunda con la tercera. No lo planteo acá por falta de espacio. No quiero tampoco amontonar demasiado. Y esto ya va a quedar bastante amontonadito. Bien, entonces vamos a trabajar con esta primera expresión. 144 más 25 nos da 169. La raíz cuadrada de eso es 13. 0 más 1 es 1, la raíz cuadrada es 1. O sea que lo que hicimos de acá para acá fue simplemente quitar las raíces cuadradas. ¿Sí? Bien, si necesitan parar en algún momento del video para ver las operaciones, háganlo. Se puede hacer, así que aprovechen eso. Ahora sí, vamos a multiplicar en diagonal aquí para que desaparezcan las fracciones. Más menos 1 por todo lo que está a la izquierda en el numerador y más menos 13 por i más 4, que es lo que está a la derecha. Bien, ahora, ¿cómo se hacía esto de las bisectrices? Recuerden que cada par de rectas me genera dos bisectrices y eso lo hago con los signos estos. Hago dos opciones. En una, dejo las dos versiones positivas, 1 y 13, y en la otra cambio el signo de una de ellas, 1 y menos 13. ¿Sí? En el caso del primero, podía haber dejado negativa las dos, iba a llegar a la misma recta que voy a llegar ahora, o si no, en la otra podía haber dejado negativo el 1 y positivo el 13. ¿Sí? Pero iba a llegar a la misma ecuación que me va a llevar esto. Ahora simplemente vamos a operar. 1 por el primer paréntesis va a quedar exactamente igual, porque 1 por algo no me cambia. 13 por i son 13i y 13 por 4 52. Ahora simplemente vamos a reordenar esto. Vamos a pasar para la izquierda el 13i, fíjense lo que nos queda. El menos 12x ya está como estaba. Este 13i pasa restando, que con el 5i me queda menos 8i. El 52 pasa restando, menos 60 menos 52 nos queda menos 112. Y esta ecuación que está acá se puede simplificar. Porque si se fijan bien, todos estos números son múltiplos de 4. Entonces vamos a dividir entre menos 4, ya que además son todos coeficientes negativos, voy a dividir entre un número negativo para que me quede todo positivo. Menos 12x dividido menos 4 me da 3x. Menos 8i dividido menos 4 me da 2i. Y menos 112 dividido menos 4 me da menos 28. Y 0 sobre menos 4 da 0. Y acá tenemos la primera ecuación de una bisectriz. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con esta otra versión. La que tiene un signo como estaba originalmente y el otro cambiado. 1 por el paréntesis va a quedar exactamente igual. Y lo de la derecha va a quedar igual que lo de arriba. Fíjense que es la misma ecuación, simplemente que un signo cambia. Por lo tanto, los signos van a quedar cambiados. En vez de ser 13i más 52, va a ser menos 13i menos 52. Ahora sí, a esto lo vamos a pasar para la izquierda para que quede la forma implícita. El menos 12x se mantiene. Este 13i va a pasar sumando, que con 5i me queda 18i. Este 52 va a pasar también sumando, que con menos 60 va a dar menos 8. Y aquí, si se fijan bien, estos números son todos números pares. Por lo tanto, vamos a dividir entre menos 2 para que nos quede números más chicos. Menos 12x sobre menos 2 nos queda 6x, 18i sobre menos 2 nos queda menos 9i, y menos 8 sobre menos 2 nos queda más 4. Entonces acá tenemos la ecuación de una bisectriz, acá la otra bisectriz. Estas son las dos bisectrices asociadas a estas dos rectas que se cortan aquí. Ahora sí, vamos a plantear esta otra situación y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí?
primero que nada vamos a quitar esas raíces. 144 más 25 da 169, la raíz cuadrada es 13. 9 más 16 da 25, perdón, la raíz cuadrada es 5. Y ahora vamos a multiplicar en diagonal. Más o menos 5 por el numerador de la parte izquierda y más o menos 13 por el numerador de la parte derecha, ¿sí? En diagonal, para eliminar las fracciones. Ahora vamos a separar las opciones, conservando los signos o cambiando uno de ellos. En una opción dejo 5 y 13 positivos, y en la otra versión dejo 5 positivo y 13 negativo. Ahora sí vamos a operar, vamos a aplicar la propiedad distributiva. 5 por menos 12x son menos 60x, 5 por 5y, 25y, y 5 por menos 60 da menos 300. Y ahora lo mismo con 13. 13 por 3x, 39x, 13 por 4y da 52y, y 13 por menos 12 da menos 156. Insisto, pausen el video si quieren verificar las operaciones. Continuamos. Pasamos para la izquierda todo esto que está a la derecha. El 39 pasa restando. Menos 60 menos 39 nos va a quedar menos 99. Ese es el término en x. Este 52 que está sumando va a pasar restando. 25 menos 52 queda menos 27y. Y este 56 va a pasar sumando para la izquierda, menos 300 más 156 da menos 144. Ahora bien, todos estos números tienen en particular que son múltiplos de 9. Entonces vamos a dividir, además como son negativos, entre menos 9 para obtener números más pequeños. Menos 99x dividido menos 9 da 11x. Menos 27y dividido menos 9 da 3y. Y menos 144 sobre menos 9 da 16. 0 sobre menos 9 queda 0. Bien, acá tenemos una bisectriz más. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí, distributiva. Pero fíjense que la parte del primer miembro es idéntica a la anterior y la del segundo miembro también, simplemente cambia el signo porque tengo un 13 negativo. Así que vamos a copiar estos números que están acá, cambiando los signos simplemente del término de la derecha. Del miembro de la derecha, perdón. ¿Sí? Y nos queda esto. Ahora vamos a operar transponiendo todos estos términos para la izquierda. El 39 pasa sumando, que menos 60 nos queda menos 21x. Este 52 pasa sumando, que con 25 me da 77. Y este 156 pasa restando, que con menos 300 queda menos 456. Lamentablemente aquí no podemos reducir nada, así que nos vamos a tener que quedar con esa ecuación. Entonces tenemos hasta el momento esta bisectriz y estas dos. ¿Sí? Estas dos salieron de la primera y tercera recta. Y las dos primeras salieron de la primera y segunda recta. En la siguiente transparencia vamos a sacar el limpio para tener a la vista estas tres tangentes. Vamos a anotar estas cuatro bisectrices que ya tenemos y vamos a hallar las bisectrices asociadas a la segunda y a la tercera recta. Es decir, vamos a anotar en limpio todas estas cosas que son las que precisamos, las que están en rojo. Y aquí está. Sí, las tres tangentes a las circunferencias originales, que son estas, y las cuatro bisectrices que vamos hallando hasta el momento. ¿Sí? Las dos primeras asociadas a las dos rectas estas, y las últimas dos, que son las que salieron de la primera y la tercera recta. Ahora vamos a plantear las bisectrices con la segunda y la tercera tangente. Vamos a trabajar con la forma de la ecuación normal de esta, que es esto que está aquí, ya lo trabajamos en la transparencia anterior, y la normal de esta otra, que es la que está aquí, también la planteamos en el caso anterior. ¿Sí? Forma normal. Ahora simplemente vamos a sacar las raíces cuadradas. Raíz de 1 es 1, raíz de 25, que es la suma de 9 con 16, nos da 5. Vamos a multiplicar en diagonal, para que no haya fracciones. Más menos 5 por y más 4, y más menos 1 por 3x más 4y menos 12. Y vamos de nuevo a separar esto en dos opciones, dejando positivo 5 y 1, y después cambiando el signo de uno de los dos, por ejemplo de menos 1. Estas dos que están acá abajo. Vamos a hacer la propiedad distributiva, ahora vamos a multiplicar lo que dice aquí, y vamos a aplicar esa propiedad. 5 por y 5 por 4. 5 por y son 5y, 5 por 4 da 20. 1 por todo el paréntesis queda igual al paréntesis simplemente, porque el 1 no me afecta el resultado. Ahora sí vamos a obtener la forma implícita, pasando todo esto de la derecha para la izquierda. El 3x va a pasar restando, por eso queda menos 3x. 4y pasa restando, con 5y me queda una sola y. El 12 pasa sumando, con 20 me da 32, quedando solamente 0 en el segundo miembro. Y esta es la ecuación de una de las bisectrices. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Distributiva, que vamos a copiar este resultado, porque en realidad es la misma cuenta, simplemente que vamos a cambiar el signo de lo de la derecha, porque acá tengo menos 1 y acá tenía 1.
¿Sí? Fíjense que queda exactamente igual a lo de arriba, simplemente que acá es menos cuando acá era más, acá es menos cuando acá era más y acá es más cuando acá era menos. Y ahora sí vamos a pasar todo para la izquierda. Este 3x va a pasar sumando. Después tenemos que el 4y pasa sumando, con 5y me queda 9y. Y el 2 se pasa restando, 20 menos 12 me queda 8. Entonces tenemos aquí sí las dos bisectrices asociadas a estas dos rectas. Entonces tenemos como rectas tangentes, porque es lo que vamos a sacar en limpio ahora, y como bisectrices a todas estas rectas. Las tangentes son las 3 de arriba y las bisectrices son las 4 que tenemos en este renglón que teníamos antes y las dos últimas, estas dos, las tenemos copiadas acá abajo. Entonces en limpio vamos a sacar esto en la nueva transparencia para que vayamos anotando lo que vamos a necesitar. Las tangentes, las bisectrices, y vamos a separar acá para que no se mezcle. Bien, antes de continuar, a modo de verificación de cómo vamos trabajando. Las bisectrices tienen que ser perpendiculares entre sí las que están asociadas a un mismo par de rectas secantes. Es decir, si estas dos bisectrices salieron del mismo par de rectas que formaban esos cuatro ángulos, tienen que ser perpendiculares entre sí. Lo mismo estas dos y lo mismo estas dos, porque están escritas en ese orden, ¿sí? Estas son las dos primeras que obtuvimos, en el segundo renglón están las dos segundas que obtuvimos y aquí están las dos últimas que obtuvimos. Entonces, tienen que ser la de un lado enfrentada a las de otro, totalmente perpendiculares. O sea, tiene que quedar claro eso. Si no son perpendiculares, le erramos en alguna cuenta. ¿Cómo sabemos si son perpendiculares? Las pendientes tienen que ser inversas y opuestas. Vamos a calcularlo. Vamos a hacer la pendiente de esta recta que está aquí. Recuerden que la pendiente, cuando tengo la recta en forma implícita, es menos a sobre b. O sea, el opuesto al coeficiente de x dividido el coeficiente de y. Menos 6 sobre menos 9. Eso es positivo 6 novenos. Son múltiplos de 3, los dos números se puede simplificar, me queda 2 tercios. Por lo tanto, esta ecuación tiene que tener pendiente menos 3 medios para ser perpendicular a 2 tercios. La pendiente, ¿sí? Y bueno, menos a sobre b es menos 3 sobre 2, efectivamente da menos 3 medios. Acá lo mismo, menos a sobre b. El opuesto de este es 21 positivo, dividido 77. 21 sobre 77. Ambos números son múltiplos de 7. Si dividimos entre 7, 21 me queda 3, 77 me queda 11, sería 3 onceavos. Entonces la pendiente de esta otra tendría que ser menos 11 tercios para ser perpendicular. Y efectivamente, menos a sobre b es menos 11 sobre 3, o sea que es menos 11 tercios. Y en la última pasa lo mismo. La pendiente acá es menos a sobre b, o sea menos 3 novenos. Simplificado entre 3, cada uno de esos números nos queda menos 1 tercio. Entonces la otra tiene que tener pendiente 3. Y efectivamente, porque menos a sobre b es 3 positivo sobre 1. Me da 3. Entonces sí, vamos por buen camino. Ahora bien, con esto tenemos las 6 bisectrices, tenemos que hallar los centros de las circunferencias. Para hallar esos centros tenemos que cortarlas tomando de a 2 y no cometer el error de armar sistemas de una bisectriz con la que salió junto con ella. Por ejemplo, estas dos primeras bisectrices salieron de un par de rectas que se cortaban. Por lo tanto, el cortarlas me va a dar el corte de esas rectas. O sea, lo que sería el vértice de un triángulo, no el centro de la circunferencia. O sea que no podemos armar un sistema con estas dos. De la misma forma, con el mismo razonamiento, tampoco puedo formar un sistema con estas dos. Y tampoco puedo formar un sistema con estas dos. Sino que tiene que ser cruzado. Por lo tanto, vamos a hacer todas las combinaciones posibles, sin que sea con la de enfrente. Entonces, la primera ecuación, ¿sí?, de esta de aquí, con la que tiene inmediatamente debajo, sí me sirve. Entonces tenemos un primer sistema que va a ser ese. Entonces, esta primera la vamos a combinar armando sistemas con esta que fue la que anotamos aquí abajo. Y fíjense un detalle. Las ecuaciones las escribí ordenadas como se suelen plantear las ecuaciones cuando uno quiere resolver un sistema. Es decir, los términos independientes los pasé para la derecha. ¿Sí? No es que no se pueda resolver planteado así, pero queda como más estético. Entonces, eso es lo que voy a plantear en todos los casos de todos los sistemas. ¿Sí? Los términos independientes los voy a pasar para la derecha cambiando su signo. Y de esa forma entonces vamos a trabajar estos sistemas. Entonces, esa primera la voy a combinar con las 4 de abajo. Lo hicimos con la primera, ahora va con la segunda. ¿Sí? Esta de aquí, por ejemplo, pasa el 32 restando, fíjense que es esta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con
esta de aquí, este 456 pasa sumando para la derecha, fíjense que es esta. Y ahora nos queda la última, o sea, la primera con la última de todas. Ese menos 8 pasa restando, y ahí tenemos entonces todas las combinaciones que van a tener a esta recta involucrada. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la otra, con la compañera de esa. Fíjense que vamos a hacer esta con las 4 de abajo. No la puedo combinar con esta, porque son del mismo tipo, se salen del mismo ángulo, me van a determinar el vértice y no un centro. Entonces lo hicimos con esta, ahora vamos a hacer con la que está abajo de todo. Ahora le toca a la que tiene este menos 21 para empezar la ecuación. Y ahora a esta que termina en menos 8. Y ahí tenemos entonces los sistemas asociados a estas dos primeras bisectrices. Ahora estas dos no van a estar involucradas en los sistemas siguientes porque ya están involucradas con todas las que tienen que estar. Ahora vamos a trabajar con esta otra recta, con esta otra de aquí, ¿sí? Podemos combinarla con las dos de abajo, no con esta de enfrente porque me va a dar un vértice. Entonces, la chance ¿cuál es? Que esta se combine con las dos de abajo. Entonces tenemos el primer sistema con la que tiene el 32 y este con la que tiene el 8. Ahora le toca a esta, lo mismo, no se puede combinar con esta porque me va a dar un vértice, entonces se va a combinar con las dos de abajo. Con la primera de la izquierda, la que tiene el 32, y después con la que tiene el menos 8. Y ya está, ya tengo todos los sistemas. ¿Por qué me queda? Combinar esta, pero esta se combinó con las anteriores y con esta no puede combinarse. Y lo mismo le pasa a esta. Acá tenemos entonces las 12 combinaciones que dijimos hoy. No están contadas aquellas 3 que me determinan los vértices y no los centros. Tenemos que resolver nada más y nada menos que 12 sistemas. ¿Qué les parece? Súper entretenido. Bien, la idea de este video no es perder tiempo haciendo 12 sistemas. Obviamente se supone que saben a esta altura resolver sistemas lineales de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Simplemente voy a plantear los resultados aquí abajo. Yo los calculé aparte, no me voy a detener en eso. Hemos resuelto muchos sistemas de ecuaciones en este canal. Si alguien tiene duda de cómo se hace, bueno, hay varios videos al respecto. Pueden ir a eso y verlo, ¿sí? Bien, estas son las soluciones. ¿Cómo interpreto todo este numererío que quedó aquí abajo? En las mismas posiciones que están estos sistemas. Es decir, este par de números corresponde al sistema que está aquí. Este par de números corresponde al sistema que está aquí. Este par de números al sistema que está aquí. Y este par de números al sistema que está aquí. Y lo mismo en los otros dos renglones. Es decir, fíjense, teníamos 4 columnas de sistemas y 3 filas de sistemas. Acá tengo 4 columnas de soluciones y 3 filas de soluciones. O sea, la que está en la misma posición corresponde con ese sistema. Por ejemplo, si quiero saber la solución de este sistema de acá, que es el que está en la tercera columna y en la tercera fila, va a ser este de acá. ¿Sí? Porque es el que está en la tercera columna de soluciones y en la tercera fila. ¿Sí? Lo puse en el mismo orden que estaba el sistema para que se sepa quién es quién. Ahora bien, vamos a observar un poquito los resultados que dieron estos sistemas. Se supone que tenemos que obtener 4 centros diferentes. Y tenemos 12 sistemas, lo que implica que debe haber repeticiones de a 3. Es decir, 3 sistemas me dan una solución, 3 sistemas me dan otra, 3 sistemas me dan otra y 3 sistemas me dan otra. Que ya lo habíamos comentado cuando vimos el esquema de las bisectrices. X4 y menos 20. Lo tengo acá, lo tengo acá y lo tengo acá abajo. Efectivamente, ese punto está ahí 3 veces. Lo notamos en limpio. El punto 4 menos 20. Después tenemos menos 236, 21 y 20 séptimos. Lo tenemos acá y lo tenemos acá y en la última. O sea que también está presente. Ahora vamos al siguiente. Menos 4 tercios, menos 4 novenos. Aparece en este sistema de aquí y aparece aquí. Efectivamente aparece 3 veces. Y por último nos queda 292 sobre 21 y 68 séptimos, que aparece aquí y aparece en el penúltimo. Y no hay otras soluciones, si se fijan son esas. Efectivamente, de 12 sistemas obtuvimos 4 puntos. Cada uno de ellos apareció repetido 3 veces. Bien, vamos a sacar en limpio lo que tenemos, ¿sí? No se olviden, tenemos los centros de las circunferencias. Ahora tenemos que hallar los radios para poder determinar de esa forma las ecuaciones de las circunferencias. Ahora bien, habíamos dicho que con cualquiera de esos puntos y cualquiera de esas rectas obtenemos 2 radios. Entonces, podemos elegir una sola recta porque este punto está a la misma distancia de las 3 rectas.
Hago la distancia cualquiera de esas y ya está. Lo mismo pasa con este, lo mismo pasa con este y lo mismo pasa con este. Entonces, con elegir una sola recta para hacer la distancia, me basta. Y mirando la forma de las rectas, voy a elegir obviamente la más sencilla, la que me va a dar la ecuación más fácil, que es esta, la del medio. Entonces voy a hacer la distancia de estos 4 puntos a la recta del medio, porque es la que tiene la forma más sencilla, la más fácil de calcular la distancia de ella. Entonces vamos a anotar en limpio esto, la ecuación de esa recta y las 4 coordenadas de los 4 puntos. ¿Sí? Bien, esto es lo que tenemos entonces. La tangente de la circunferencia, esta, y los 4 puntos. Ahora vamos a hallar la distancia de cada uno de estos puntos a esta recta. ¿Cómo hallamos la distancia de punto a recta? Recuerden, y si no vean el video al respecto, con la ecuación normal de la recta segunda forma. Esta sería la fórmula para este caso, por eso elegí esa porque es la más sencilla. Es decir, la fórmula normal de la recta, o sea, y más 4 sobre más menos raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, sustituyendo en lugar de la y su coordenada en este caso. Si hubiera habido x, sustituimos la x y si no, la y del punto en cuestión. Es decir, esta es la fórmula de distancia. ¿Sí? Y más 4, vamos a poner y sub 0 más 4, que sería el menos 20 en el primer punto. Sería 20 sobre séptimos en el segundo, menos 4 novenos en el tercero y 68 séptimos en el cuarto. Sobre raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. A vale 0 porque no tengo el término en x. B vale 1. Miren, más sencillo que esto imposible. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado a 1. Y como es valor absoluto, sobre 1 de esto no nos va a afectar el 1 para nada. Simplemente ponemos valor absoluto de i sub 0 más 4. Y miren qué sencilla que va a quedar la distancia. O sea que a la ordenada, ni siquiera tenemos que tener en cuenta la abscisa. A la ordenada le sumamos 4 y listo. De esa forma entonces es que va a quedar la distancia, o sea los radios. Para hallar entonces el primer radio, en lugar de i sub 0 pongo menos 20 y le sumo 4. Menos 20 más 4 da menos 16, valor absoluto de eso es 16. Y tenemos ya el primer radio, o sea que tengo el centro y el radio de una circunferencia. Ahora sí, vamos a trabajar con el segundo radio. Es i sub 0 más 4 de vuelta. 20 séptimos más 4. Mismo razonamiento. ¿Sí? Le vamos a sumar 4, entonces, como un denominador, el 4 sería 28 sobre 7, por eso puse 28 séptimos. 20 más 28 da 48, me queda 48 séptimos. El radio 3 va a ser con este, o sea, i sub 0 más 4 va a ser menos 4 novenos más 4. Como en denominador va a ser 9, 4 por 9 da 36, me queda menos 4 más 36, eso me da 32. Y tenemos el tercer radio. Y el último va a ser con el último, 68 séptimos más 4, i sub 0 más 4. Como un denominador 7, 4 por 7 da 28, 68 más 28 da 96 séptimos. Y tenemos entonces ya los 4 séptimos, los 4 radios digo, y tenemos los 4 centros, o sea, está todo, los 4 centros acá y los 4 radios acá. Ahora simplemente usamos la forma de la ecuación de la circunferencia, la más común, x al cuadrado más y cuadrado menos 2 alfa x menos 2 beta y más alfa cuadrado más beta cuadrado menos r cuadrado igual a 0, y listo. Donde alfa va a ser cada abscisa del centro, beta cada ordenada y r los radios que obtuvimos. Vamos al primer caso. Primera circunferencia. Uso el primer radio de aquí, el que nos dio 16, con el primer centro, que es 4 menos 20. X cuadrado más y al cuadrado menos 2 alfa x, o sea, menos 2 por 4, x. Sería menos 8x. Después tengo menos 2 beta y. Menos 2 por menos 20 da 40, por eso queda más 40y. Más alfa al cuadrado, 16 sería 4 al cuadrado 16, ¿sí? Más beta al cuadrado, menos 20 al cuadrado da 400, menos el radio al cuadrado, 16 al cuadrado da 256. De vuelta, pausa en el video si quieren verificar las cuentas las veces que quieran. Ahora sí vamos a reducir el término independiente y ver qué nos queda. Hasta la i queda todo idéntico, simplemente es el término independiente. 256 con 16, ¿no? Está restando, ¿sí? 16 menos 256 queda menos 240. Más 400 da 160. Eso igual a 0. Y tenemos la primera ecuación de una circunferencia. Nos quedan 3. Ahora vamos a trabajar con el segundo centro y el segundo radio, que está aquí. X al cuadrado más y cuadrado menos 2 alfa x. O sea, menos 2 por esta fracción. Menos 2 por menos 236 queda 472
y el 21 queda de denominador. Después, menos 2 beta i. Menos 2 por 20 séptimos son menos 40 séptimos. Y después es alfa al cuadrado, o sea, esta fracción al cuadrado, pausen siquiera para verificar que da esto, más beta al cuadrado, que es este segundo número, menos el radio al cuadrado, que ahora como estamos haciendo la segunda circunferencia va a ser 48 séptimos al cuadrado, que da esta cuenta. Ahora bien, para operar todo esto, vamos a multiplicar todo por 441, ya que es múltiplo tanto de 49 como de 7 como de 21, y nos va a facilitar todo. Multiplicamos todo por 441 y reducimos el término independiente, así no nos quedan fracciones. 441 por x al cuadrado nos queda esto, 441 por y cuadrado nos queda esto, 441 por 472 sobre 21, x, nos queda esto que está acá. Y acá sí les digo, pausen el video, hagan las cuentas con la calculadora y verifiquen que da esto. Cuando hacemos 441 por menos 40 séptimos, nos va a dar menos 2520. En cuanto al término independiente, ¿sí? Si ustedes suman esto con la calculadora tal y como está y multiplican por 441, les va a dar este número. ¿Sí? No lo voy a hacer acá porque sería perder demasiado el tiempo. Ustedes lo pueden verificar perfectamente. Es una operación solamente. Y bueno, mismo razonamiento ahora vamos a aplicar para hallar las otras dos circunferencias que nos quedan. ¿Sí? Es decir, sustituir el tercer centro con alfa y beta y el tercer radio, que es 32 novenos. Y para la otra, lo mismo. ¿Sí? Vamos a utilizar 292 sobre 21 y 68 séptimos, alfa y beta, y el radio 96 séptimos. Y así obtenemos las otras dos ecuaciones. No me detengo, este video se ha prolongado muchísimo, tiene demasiados detalles, pero bueno, pausenlo y verifiquen las cuentas. Entonces tenemos ahí las 4 ecuaciones de las circunferencias asociadas a esas rectas que son tangentes a ellas. Y bueno, acá terminamos este video. Espero que se haya entendido. Ante cualquier pregunta pueden dejar cualquier pregunta en la cajita de comentarios. Con mucho gusto lo voy a responder. Un gran saludo para todos. Chao.